El municipio de Sonsón alcanza los 213 años de vida desde el momento de su fundación, el 4 de agosto de 1800. Pese a esto, las dinámicas socioculturales venían gestionándose en estas tierras desde aproximadamente 1760, fechas en que los colonos trabajaban las tierras baldías. Todos los asuntos que tenían referencia de esas tierras que abarcaban lo que comprende a Abejorral, Argelia, Nariño y gran parte del territorio de Boyacá, pertenecían al renombrado hombre de apellido Villegas, y todos los asuntos en cuestión de leyes y de justicia dependían directamente desde las provincias de Río Negro y Marinilla, quedando algunas copias en estas localidades de algunos procesos legales y judiciales. A las nuevas sociedades les ha correspondido la titánica tarea de rearmar la historia, esa colcha de retazos que en muchas ocasiones y a través de microrrelatos salidos de expedientes judiciales permiten desarrollar investigaciones científicas, literarias y culturales que dinamizan el hacer y el quehacer educativo de estudiantes y profesionales. En el año 2007, el historiador Jaime Gómez Espinosa, profesor de descripción documental en tecnología en archivística de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón, realiza una visita académica con sus estudiantes a lo que se conoce en el municipio de Sonsón como Archivo Municipal, un depósito ubicado en los bajos del Palacio Municipal, donde los diferentes despachos judiciales del municipio almacenan sus expedientes. En esta visita se encuentran, al lado de expedientes de años recientes, expedientes antiguos, entre ellos uno de 1765. Fue este el primer llamado de atención y el inicio de la inquietud intelectual de un grupo de estudiantes frente a la existencia de un gran patrimonio documental en Sonsón, desconocido y en completo abandono. La recuperación de un archivo histórico es recuperación de la memoria, es recuperación del patrimonio, es el testimonio de la cultura de esa comunidad. Pero este no es un archivo cualquiera, este es un archivo judicial, porque en todos los archivos hablan los que hacen la historia, las élites, las instituciones, bien sea instituciones políticas, culturales, etcétera, ¿sí? Pero el archivo judicial es donde estamos recuperando la memoria de los que no hablan en ninguna parte, de los que hablan no para hacer historia, sino de los que hablan para defenderse, para acusar, porque fueron vistos en cualquier actividad ilícita, entre comillas, pero son aquellas personas que en realidad no hablan, su motivo no es hacer historia. La oferta del municipio de Sonsón para cofinanciar el proyecto Recuperación del Fondo Archivo Histórico Judicial de Sonsón hace imperante la necesidad de encontrar otras fuentes cofinanciadoras, teniendo en cuenta la magnitud y envergadura de la propuesta. Para fortuna nuestra sale el Instituto de Cultura en el 2011 que se crea y inmediatamente abren la convocatoria a recursos de telefonía IVA celular en Antioquia, la primera convocatoria, y escribimos un proyecto llamado Señor, es que este pedazo de tierra es mío, recuperación, organización y difusión del Archivo Histórico Judicial 1956-1900, y es aprobado tanto por el Instituto, tiene el aval y el visto bueno del Archivo General de la Nación, del Ministerio de Cultura, también del Consejo Departamental de Patrimonio y de Cultura, y arranca apenas en agosto del 2012. El archivo histórico judicial estaba confinado a un sótano, el cual se encontraba localizado en la alcaldía municipal en un espacio aproximadamente de 87 metros lineales de documentación en estado de fondo acumulado, es decir, sin que haya sido intervenido física ni técnicamente, permaneciendo en la inercia y en el olvido total. El archivo judicial en este momento es un compendio de la documentación que por sus funciones se vino acumulando en un depósito situado en el sótano de la alcaldía municipal, con unas fechas extremas comprendidas entre 1723, fecha inicial, y 2012, fecha final. En él están comprendidos entonces el gran número de expedientes que, como decía anteriormente, se produjeron a través de las funciones que tenían los diferentes juzgados
y los diferentes sistemas de administración de la justicia desde los tiempos posteriores a la colonia hasta nuestros días. El archivo o el fondo se encuentra en estado acumulado, en calidad de fondo acumulado, debido a que no se ha tenido hasta el momento una organización técnica con principios archivísticos que hagan posible que este archivo sirva como fuente primaria para la investigación y para aportar a la historia del municipio y de la región. Este proyecto cuenta entonces con la recuperación de la documentación comprendida entre 1723 y 1900. Es para el proyecto pues un gran misterio mirar cómo se encuentran fechas muy anteriores a la fundación del municipio de Sonsón, que como todos sabemos se efectúa en 1800. O sea que es un gran interrogante que queda como una invitación muy especial para los historiadores, investigadores, visitantes y amigos de la historia de este municipio, pues tratar de investigar, porque lamentablemente pues el tiempo nuestro no nos lleva a poder hacer una investigación en forma. El estado de conservación del archivo era lamentable. Aproximadamente un 30% de documentación se encontraba en avanzado deterioro, producto del incendio ocasionado en la alcaldía en 1956, y debido al polvo, humedad y al inadecuado almacenamiento en estantes de madera, compartiendo espacios con elementos metálicos corrosivos como alambres de púas y muebles viejos, entre otros. Hay algo importante que es la recuperación del patrimonio documental del municipio. Vamos a hablar de primero la recuperación, clasificación y divulgación de este patrimonio, y en una segunda instancia lo que esto ya implica, que es el restablecimiento o la recuperación mejor de las fuentes documentales para realizar investigaciones históricas, sociológicas, jurídicas o de otro tipo en el municipio. La importancia del archivo judicial radica en que las fuentes nos van a permitir explorar aspectos de la historia sonsoneña y la historia regional que no han sido explorados en las investigaciones que comúnmente se hacen acá. ¿Por qué? Porque estas fuentes documentales de tipo judicial nos van a hablar primero ¿qué? De crímenes, homicidios, ¿cierto? Problemas por tierras, deudas, falsificaciones, juegos prohibidos y otro tipo de temas que no son tratados en la documentación tradicional. Esto nos lleva a la posibilidad de poder reconstruir de una forma más coherente y desde la perspectiva de una historia social y cultural aspectos de la vida histórica del municipio, tales como que, por ejemplo, la vida cotidiana, las mentalidades, la historia material, la historia de la justicia y qué se entiende por la justicia. Es importante también porque estamos hablando de que el archivo histórico judicial en este momento contiene dos épocas importantes. Estamos hablando del siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII podemos encontrar fuentes para reconstruir los últimos años de la vida colonial de Colombia, de la región y del municipio, ¿cierto? Y la segunda gran fuente documental radica en la documentación que existe sobre el siglo XX, en el que sabemos pues que empieza a conformar la República de Colombia y en la que hay una serie de cambios importantes a nivel judicial y de organización sociopolítica. Estos documentos son irrepetibles. Claro que un documento de archivo es irrepetible, porque un homicidio en Sonsón puede ser muy diferente a un homicidio en otro lugar, un pleito de tierras, etcétera, ¿sí? Pero estamos hablando de periodos importantísimos, por ejemplo, de todo el proceso, parte de colonización antioqueña, siglo XIX. Entonces yo creo que es un periodo que abarca mucha parte de la vida cotidiana, de la vida popular de la comunidad. Arlette Farge, que es una de las que trabaja los archivos, es una historiadora francesa, nos dice que los archivos casi siempre están muertos, sobre todo los de este tipo de personas, ¿sí? Porque ni la administración ni esto los necesitan para nada, ¿sí? Entonces ella dice que son vidas
que están muertas, que son vidas que cuando el investigador la mira es una vida que sale nuevamente y que la responsabilidad de nosotros es no dejarla morir. El proyecto de recuperación del Archivo Histórico Judicial de Sonsón busca recuperar una era de memoria local, que sin lugar a dudas nos remonta inminentemente a reflexionar sobre la tradición y los acervos intangibles que conserva el municipio de Sonsón y que hacen posible desenmarañar una parte sumamente trascendental de la historia, la comarca del Capiro, que genera preguntas e hipótesis. Desde hace más o menos 40 años, los archivos, los fondos acumulados, los archivos judiciales se han convertido en un documento histórico. ¿Por qué? Porque estos documentos nos cuentan el devenir de los sucesos que transcurrieron en el municipio. ¿Por qué? Porque son documentos que se escriben sin ninguna intencionalidad para el lector, que son puros, que entonces cuentan de los problemas, de cómo eran las relaciones de las personas y además le da voz a toda. Generalmente en esa época siempre se escribía sobre las personas adineradas. Los archivos judiciales le dan voz al pueblo. El Archivo Histórico Judicial del municipio de Sonsón contiene procesos judiciales cometidos por la sociedad sonsoneña y de localidades cercanas desde finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Esta información es fundamental para la reconstrucción de una historia local, rastreando las huellas que reposan en la información contenida en estos documentos históricos. El acervo documental intervenido se encontraba almacenado en un depósito ubicado en el sótano del Palacio Municipal de Sonsón, en un área de 18 metros cuadrados. Los archivos se encontraban cubiertos de polvo, los expedientes elaborados en papel sellado tamaño oficio, cada uno cosido con hilo, desprovistos de guardas, vulnerables a todos los factores de deterioro. Se encontraban apilados en los estantes, sujetos con manila y cabulla. Otros ubicados en el suelo, estantería en madera, sostenida por vigas del mismo material y sus entrepaños doblados por exceso de peso. Inicialmente se adecuó pues este lugar, que es el donde anteriormente funcionaba la biblioteca y hasta el año pasado pues funcionó la Dirección de Cultura. Luego de organizar y adecuar pues el sitio con estanterías y pues como con todos los equipos necesarios para el proyecto, se llevó a cabo pues el traslado del archivo a intervenir, que se encontraba en el sótano pues del Palacio Municipal. Allí se inició pues primero que todo separando la información que era la que se iba a intervenir, que era de 1723 hacia 1900. Esa información, mejor dicho, esos expedientes se trasladaron acá pues al sitio de trabajo, que es el centro pues como de operaciones de nosotros. Luego de eso se inició pues por hacer como una especie de depuración de todos los expedientes, tanto de los que se iban a intervenir como de los que se iban a descartar finalmente en alto grado de deterioro, pero que se podrían intervenir pues en un segundo proyecto o pues en un futuro no muy lejano, digamos, y así esperamos pues que pase. Después del descarte pensamos que está oscilando pues el volumen de los expedientes entre 900 y 1000 expedientes. Claro está que en el descarte se encuentra el mayor volumen de expedientes, ya que por la conflagración que sufrió pues el Palacio Municipal en tiempo atrás, esto hizo que gran parte de los expedientes se perdieran. Después de tener los documentos separados y clasificados ya por criminales y civiles, se procede a hacer lo que es la descripción. Pero primero antes, para poder hacer la descripción, se necesita que los documentos estén por series y el lugar de procedimiento y el lugar de procedencia del documento. Hay muchos documentos que son traídos de otras partes y almacenados en el municipio de Sonsón para tal época. También hay que tener en cuenta el asunto de cada documento, que ese viene a ser la descripción oficial del documento.
También hay que tener en cuenta el número del consecutivo del documento. Como ya les contaba, los documentos están clasificados por sus series y por las series. Este lleva un número consecutivo que ese lo vamos dando nosotros mismos los auxiliares para poder tener cómo clasificarlo y cómo nosotros buscar un documento más fácil. Una vez realizado el diagnóstico y la tabulación de los datos obtenidos, se evaluó la información, teniendo presente los cuidados especiales que se debían procurarse con los documentos patrimoniales y el estado de conservación que se encontraba en los expedientes a intervenir. Se procedió a elaborar el Plan de Trabajo Archivístico Integral PAI, requerido por el Manual para la Organización de Archivos. Los hallazgos que hemos hecho, primero que todo nosotros lo teníamos planeado, que creíamos que íbamos a encontrar documentos entre 1800 y 1900 como más antiguos, pero anteriores a la fundación encontramos documentos, el más antiguo es de 1723. Básicamente la división que hicimos de los documentos lo hicimos en dos grandes bases, los civiles y los judiciales, que son los que aparecen ahí. ¿Por qué es tan importante intervenir o por qué estos fondos acumulados han tomado tanta relevancia en la actualidad? Desde hace más o menos 40 años, los fondos acumulados, los archivos judiciales se han convertido en un documento histórico. ¿Por qué? Porque estos documentos nos cuentan el devenir de los sucesos que transcurrieron en el municipio. ¿Por qué? Porque son documentos que se escriben sin ninguna intencionalidad para el lector, que son puros, que entonces cuentan de los problemas, de cómo eran las relaciones de las personas y además le da voz a generalmente en esa época siempre se escribía sobre las personas adineradas. Los archivos judiciales le dan voz al pueblo y por eso la importancia de tener un archivo como este, conocer de manera más cercana por qué se hacían, cómo sucedían las cosas que pasaban en este municipio y de qué naturaleza era. Por ejemplo, de lo que más tenemos en el archivo que estamos haciendo son problemas de tierras. Pues era un municipio que se estaba colonizando, que se estaba creciendo y ¿qué pasaba? Las tierras son un gran conflicto. Después de eso, los conflictos de enajenamiento. Enajenamiento era que las mujeres tenían propiedades, pero ellas no las podían administrar ni se podían usufructuar de eso. Entonces trataban de hacer una enajenación para que su esposo o uno de sus hermanos pudiera ser el administrador y llevar eso a mejor término. Estas fuentes nos van a permitir, por primera vez en Sonsón, tener un acercamiento a temas que no se han tratado. Digámoslo de esta forma, en Sonsón la historia siempre se ha tratado desde la forma más tradicional posible, es decir, grandes hombres, sucesos, una historia eclesiástica, y lo que va a abrir el archivo judicial es la posibilidad de entender cómo es la historia desde abajo, es decir, desde la gente sencilla y cómo son esos problemas de la vida cotidiana, en qué nos parecemos y en qué hemos cambiado y cuál ha sido, digamos, el proceso que nos ha ido configurando también cotidianamente. Tierras era lo principal, ¿por qué? Porque imagínense que este era un municipio que apenas se estaba naciendo, que su mayor recurso eran los recursos naturales, por supuesto, y había explotación de minas, había explotación de tierras y era un distrito agrario. Además de eso, la extensión territorial no es la que corresponde actualmente, sino que era mucho más grande. Los municipios de Nariño, Argelia, Aguadas, Pácora, Salamina y parte de Manizales eran parte de este municipio. Entonces, ¿qué pasaba? Que la tierra era lo principal, por eso este proyecto lleva ese nombre. Señor, este pedazo de tierra es mío, pero además de eso, había muchos problemas que eran muy cercanos a la época, por ejemplo. Todo lo que tenía que ver con faltas a la moral. Faltas a la moral era
todo lo que tenía que ver pues con la moral, que era muy diferente ahora. ¿Por qué? Porque era una educación mucho más conservadora y era mucho, o sea, y la fuerza que tenía la iglesia para impartir la educación y como poder público era mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, hacerse pipí en un parque daba más o menos 48 horas de escarnio público. ¿Y eso qué era? Que ponían el potro, que era esa cosita donde ponían la cabeza y las manos, y te ponían a vos 48 horas en la plaza pública, que la gente se diera cuenta que vos habías hecho algo. Generalmente eso está por la moral. Además, por ejemplo, a muchos de los bares o a las cantinas o a esos lugares las mujeres no podían acceder. Entonces, ¿quiénes iban? Iban los hombres y eran hombres entre hombres quienes bailaban. Entonces, hay problemas, por ejemplo, porque un hombre sacó a otro hombre y no le pidió permiso a su acompañante para sacarlo a bailar. La ampliación del periodo histórico considerado, inicialmente planteado como 1765-1900, fue posteriormente establecido como 1723-1900, al encontrarse expedientes hasta casi 80 años anteriores a la ficha inicial extrema planteada. El proyecto inició su fase operativa realizando una desinfección al área de depósito que contenía el archivo. Además de la desinfección, se realizó una primera limpieza al depósito, un sitio de poca circulación de aire y con demasiado tiempo sin recibir aseo, acumulando mugre y polvo en todas sus áreas: libros, carpetas, documentos, estantes, muros, pisos, cielo raso, entre otros. Se efectuó una primera clasificación de la documentación a intervenir según el criterio del estado de conservación de los expedientes, para lo cual se dividieron en 3 grupos. Después de la clasificación se debía hacerle limpieza a cada documento. Primeramente tenemos que tener un equipo para poder hacer toda esta limpieza, lo cual es el overol, los guantes y el tapabocas. ¿Con qué fin? Con el fin de protegernos de todo el polvo y todas las bacterias que tienen estos documentos por tantos años. Después, para poder hacer la respectiva limpieza, tenemos esta brocha de cerda suave, más o menos de 2 pulgadas, y esta toalla de microfibra, la cual nos permite la facilidad de que no suelta polvo ni suelta lana. Entonces, para hacer este proceso hay que hacerlo de hoja por hoja, por cada folio. Primeramente se toma la toalla y se hace la limpieza de adentro hacia afuera, con el fin de poder sacar todo el polvo y que no se vuelva a entrar. Hay que tener también muy en cuenta limpiar todos estos bordos, ya que aquí donde está cosido el documento es donde más fácil se almacena el polvo. Y segundo, se utiliza la brocha para las partes más frágiles, como el deterioro y en las partes donde estuvieron, que fueron partes húmedas, o cuando hubo el incendio en el Palacio Municipal. Fue por eso que muchos documentos pudieron quedar así. Entonces, al usted limpiarlos con la toalla, se sueltan. Entonces, con la brocha, más fácil se puede hacer la limpieza y así no desprende tantos fragmentos del documento. Bueno, el archivo primeramente se encontró en una situación más o menos. Se puede decir que la mitad estaban buenos y la mitad estaban en estado pues muy deteriorado. Se pudo recuperar sí mucha parte y la otra sí lamentablemente quedó para el descarte. Una vez dispuesta la documentación en las nuevas unidades de conservación, el Archivo Histórico Judicial fue trasladado a la Sala Patrimonial ubicada en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. El evento de cierre del proyecto Archivo Histórico Judicial de Sonsón incluyó la apertura de la Sala Patrimonial en la Biblioteca Municipal, periodo 1723-1900. Reunió a la comunidad en general en un acto protocolario que, al igual que el archivo recuperado y dispuesto para la consulta, guardará para la memoria uno de los logros culturales de mayor trascendencia en Sonsón. Hoy se entrega una partecita, aunque muy mínima, de lo que ha sido la historia de la rama judicial o sistema judicial en el municipio de Sonsón y sus regiones aledañas, que se entrega al municipio, a la región y a la ciudadela. Se entregan
955 expedientes en sus respectivas carpetas, en sus respectivas cajas, que llevan la historia pues de esa época y que fueron organizados y recuperados por un grupo de personas que durante 3 meses estuvieron en estos procesos. El valor es invaluable porque a través de la información que contiene este archivo se pueden descubrir muchísimas cosas, se pueden indagar muchísimos datos y se pueden resolver muchísimos interrogantes sobre el inicio de Sonsón, inclusive mucho antes de su fundación como municipio en 1800, puesto que ahí tenemos historias desde 1723. Bueno, este es un proyecto que apenas inicia, porque si bien llevamos 3 meses de labores elaborando este proyecto, ejecutando este proyecto, ya toca implementarlo, ya toca difundirlo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que el proyecto espera? ¿Qué es lo que tanto el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la administración municipal y todos quienes hemos estado incluidos en el proyecto, qué es lo que esperamos? Esperamos que la gente quiera, que la gente ame, que la gente se enamore de la historia de Sonsón, que visite el archivo, que lo haga conocer, que lo proyecte no solamente a nivel de Sonsón, de región, sino también de toda Colombia.